Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el futbolista que ven en pantalla, que seguramente muchos lo conozcan, es Diego Baloyes, colombiano que se desempeña con la camiseta de Talleres de Córdoba en el fútbol argentino, sea refuerzo de River en este mercado de pases. ¿Y por qué el más grande iría nuevamente en búsqueda de este jugador en cuestión? Porque como ya se sabe, y esto ha sucedido básicamente durante todo el trayecto de Enzo Francescoli como secretario deportivo de River, el equipo de Núñez es de ir en los siguientes recesos por futbolistas a los que ya ha ido a buscar en anteriores periodos de transferencias, y por eso mismo Diego Baloyes aparece nuevamente en carpeta. Después habrá que ver en definitiva si las negociaciones son posibles. En este video les voy a estar contando cuánto pediría Talleres de Córdoba en esta oportunidad para dejarlo ir. Hay que recordar que los dirigentes de River negociaron fuerte con los del conjunto cordobés a mediados del año pasado por el jugador en cuestión, pero por diversas situaciones que también voy a estar comentando en este video no le permitieron que se fuera. Ahora existe una posibilidad un poco más importante, aunque sería para un poco más adelante en este mercado de pases. Veremos si River está dispuesto a esperar y si en definitiva está también dispuesto a abonar el dinero que pretende el conjunto cordobés. ¡Empecemos! Vamos a poner un poco en contexto la situación actual de Baloyes, sobre todo teniendo en cuenta lo contractual y lo futbolístico. Tiene 26 años, estará cumpliendo 27 ahora en septiembre. Es un jugador relativamente joven para lo que necesita River, es decir, el millonario en ciertos mercados de pases va a buscar futbolistas jóvenes y con proyección a futuro, que tampoco Baloyes sería de esos, porque para venderlos a Europa ya sería bastante complicado. De hecho, la realidad es que el colombiano pretende una transferencia porque sabe que es muy difícil irse al viejo continente, pero también en otros recesos River decide ir a buscar jugadores más experimentados y Baloyes tampoco entraría en ese punto. Es un futbolista que se rige más únicamente por su actualidad, no tanto ni por el pasado ni por lo que puede llegar a dar a futuro. Su contrato con Talleres de Córdoba es hasta el 31 de diciembre del 2025 y de hecho lo renovó hace bastante poco, sabiendo que es muy probable que en este periodo de transferencias en cuestión le lleguen ofertas de fútbol del exterior. En caso de que suceda, dependerá exclusivamente de dónde vengan esos ofrecimientos para saber en definitiva si River puede o no competir. La realidad es que con algunos clubes del extranjero es imposible que el millonario compita porque económicamente la realidad es otra. Si llega a aparecer una propuesta contundente del fútbol de los Estados Unidos o del fútbol mexicano, por ejemplo, es muy difícil que River pueda estar por encima. Está claro que después también puede depender un poco de la situación de lo que pretende el jugador, porque si el futbolista pone por encima lo deportivo por sobre lo económico, está claro que el más grande es una opción muchísimo más viable para Baloyes para tener un rendimiento más notorio de cara al futuro. Como dije, no para irse al fútbol europeo, porque esto está bastante complicado. La idea del colombiano era irse hacia Europa a mediados del año pasado, pero por las cifras altas que pretendía Talleres por su venta, esto fue prácticamente imposible. Pero lo que sí es destacado es que Baloyes está formando parte de las convocatorias de la selección colombiana. Desde que Néstor Lorenzo es el nuevo DT del combinado nacional cafetero, el futbolista en cuestión está siendo citado a la mayoría de los compromisos. Ahora formará parte de esta fecha FIFA de junio y tiene muchas ganas de seguir formando parte de la selección colombiana ya para lo que van a ser el inicio de las eliminatorias en septiembre de este 2023, y para eso necesita mantener un buen rendimiento. Es cierto que el nivel que tiene y que ha tenido en Talleres le ha alcanzado para formar parte de la selección, pero sabe muy bien que cuando comiencen los partidos oficiales la competencia va a ser cada vez más dura, y por eso jugar en un equipo más importante le puede asegurar claramente más continuidad con la selección de Colombia. Está claro que para River no será sencillo contratarlo, pero en definitiva el intento lo van a volver a hacer. Después se sabe que las negociaciones entre dos equipos argentinos generalmente son complicadas. Baloyes es un jugador muy pero muy interesante y De Micheli, si bien no lo ha pedido expresamente, claramente lo aceptará y lo va a utilizar como uno de los futbolistas
clave de cara al segundo semestre del 2023. River, más allá de lo que suceda con su futuro en la Copa Libertadores, necesita refuerzos de jerarquía. Si bien, como dije, Baloyes quizás no es de esos futbolistas super top, la realidad es que para el fútbol argentino y sudamericano, en River lo consideran una excelente incorporación. ¿Y cuánto dinero debería poner River para quedarse con el jugador? A mediados del año pasado, Talleres pretendía alrededor de 7 millones de dólares limpios para transferir al futbolista en cuestión. Está claro que es muy complicado que River ponga esa suma teniendo en cuenta que debe reforzar otros sectores del campo de juego con mayor prioridad que el hecho de traer a Baloyes, y por eso la mayor cantidad de dinero estará destinada a otros futbolistas. A mediados del año pasado lo que había sucedido, y por el motivo por el cual no se había caído la negociación a pesar de estos números que en el Millonario consideraban excesivos, porque fue el jugador quien tuvo una reunión con Andrés Fassi, el presidente de Talleres, para decirle que quería salir de la institución, no que quería ser vendido a River, sino que quería ser transferido y que en caso de que no llegara ningún ofrecimiento desde Europa, analizara si posteriormente la propuesta del más grande. Como dije anteriormente, no apareció ningún ofrecimiento del fútbol europeo y por eso Andrés Fassi se vio obligado, por decirlo de alguna manera, a entablar charlas un poco más concretas y formales con la dirigencia del Millonario. En un principio parecía bastante complicado que se moviera de esos 7 millones de dólares, pero finalmente lo hizo, aunque pidiendo algunas cosas que desde el más grande no vieron posibles. Talleres llegó a pedir porcentajes de pases de Bruno Zuculini y Agustín Palavecino como para transferir al futbolista, además de que le diera a River lo que le faltaba del porcentaje de Federico Girotti. Recordemos que el juvenil que hizo las inferiores en el más grande fue transferido a Talleres de Córdoba durante el año pasado a cambio de 2 millones por el 50% del pase. El más grande se quedó con el 45% restante de la ficha y Talleres pretendía que River le dé ese porcentaje, además de los porcentajes de los pases de los futbolistas que mencioné recién, sumado a algo de dinero, no 7 millones de dólares, sino alrededor de entre 5 y 6. Sin embargo, desde River decidieron que las negociaciones se terminaran en ese instante, porque sabían que iba a ser prácticamente imposible seguir negociando en esos términos. ¿Qué es lo que cambió en definitiva? A principios de este año, River y Talleres volvieron a entablar negociaciones, esta vez por Enzo Díaz, lateral izquierdo, y se pudo llegar a un acuerdo sin bastantes complicaciones, teniendo en cuenta que el jugador con 27 años, sabiendo que era muy difícil que lo vinieran a buscar del exterior, pidió la transferencia. River y terminó incorporando a cambio de 2 millones y medio de dólares, que era el dinero que pretendía Talleres. Lo que nos tenemos que preguntar ahora es cuánto pretende la dirigencia del equipo cordobés por transferir a Baloyes ahora en este próximo receso. Los números, si bien es cierto que uno cree que no han cambiado, hay que tener en cuenta que el jugador tiene un año más y que en aquel entonces, en el periodo de transferencias de mediados del 2022, Talleres estaba disputando las fases finales de la Copa Libertadores. De hecho, logró clasificar a cuarto de final, instancia donde quedó eliminado con el rival que previamente había eliminado a River en octavos, que fue Vélez Sarsfield. Hoy la situación de Talleres es totalmente distinta. Si bien es verdad que hasta que termine la liga profesional parece bastante complicado que pueda hacerse la transferencia, una vez termine el torneo local sí podría realizarse este traspaso, teniendo en cuenta que el Millonario va a disputar competencia internacional casi con seguridad, tanto en la segunda mitad de este 2023 como durante el 2024, y por eso el futbolista pretende una salida, como dije anteriormente, con Europa como prioridad. Pero si no llega ningún ofrecimiento del exterior, seguramente la propuesta de River vuelva a ser una opción muy pero muy viable. Desde la fecha FIFA que se disputó en enero del año pasado, donde todavía se estaban jugando las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, que Baloyes es citado para vestir la camiseta de la selección colombiana. Es algo que le ha costado mucho a lo largo de su carrera como jugador profesional, pero finalmente ha conseguido cumplir el sueño de toda su vida, que es, como dije, jugar para el combinado nacional cafetero. Quiere seguir teniendo estas posibilidades y obviamente su rendimiento va a terminar decidiendo si sigue o no formando parte de la misma. Hoy por hoy es un jugador que está citado, pero obviamente teniendo en cuenta la gran competencia que hay en el ataque de Colombia, debe seguir teniendo una continuidad y regularidad muy por encima del resto como para seguir siendo convocado.
Por eso mismo la posibilidad de pasar a River claramente podría beneficiarlo. En su momento, futbolistas de Colombia que no eran citados a su selección pudieron ser convocados gracias a su nivel en River, como fueron los casos de Juanfer Quintero, que tardó tan solo 6 meses en rendir en el Millonario como para ser convocado para disputar el Mundial en Rusia 2018, y después le tocó el turno tanto a Rafael Borré y también a Jorge Carrascal, 3 jugadores colombianos que River incorporó y que posteriormente terminaron jugando a la selección. Es cierto, como dije, que Baloyes ya forma parte hoy por hoy del combinado nacional cafetero, pero una cosa es ser convocados para los amistosos donde la plantilla recién se está armando, y otra cosa va a ser convocado para los encuentros que va a estar disputando Colombia, tanto como el resto de las selecciones sudamericanas, a partir de septiembre. Recordemos que las clasificatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 comenzarán en la segunda mitad de este año. Se disputarán 2 partidos en septiembre, 2 fechas en octubre y 2 jornadas en noviembre. Un tercio de las eliminatorias se disputará a finales de este 2023 y Baloyes quiere seguir formando parte de la selección colombiana como para cumplir el otro sueño que le falta, que es disputar una Copa del Mundo. El hecho de que al próximo Mundial vayan 48 equipos y no 32 hacen que la selección cafetera tenga más chance de clasificar, teniendo en cuenta que a la última Copa del Mundo de Qatar no pudieron ir por haber terminado en el 6º lugar de la tabla. Otra cuestión que podríamos preguntarnos es en definitiva si River va a necesitar delanteros. Yo creo que en caso de que se pueda llegar a un acuerdo con Baloyes no hay ninguna duda de que va a convertirse en refuerzo. Ahora también lo que hay que tener en cuenta es que la prioridad del Millonario en este receso en cuestión es traer 2 centrales como mínimo, podrían llegar a ser 3, y un lateral derecho. Después dependerá mucho de cómo se vaya moviendo el periodo de transferencias en sí. En caso de que River tenga que vender a un delantero o a un mediocampista, irá en un jugador en cada una de esas posiciones para reemplazarlo, pero en principio, por lo menos en este momento, mediados de junio, la prioridad es reforzar la defensa, porque a River le faltan futbolistas de jerarquía en ese lugar, además de que los pocos que tiene con experiencia suelen lesionarse muy seguido. Baloyes, recordemos, juega como extremo por el costado derecho o por el costado izquierdo en alguna que otra situación, y es un futbolista que generalmente tiene gol. De hecho, al Millonario le marcó un tanto por la jornada que se disputó en la Copa Liga Profesional 2022, triunfo de Talleres por 1-0 en el Mario Alberto Kempes. Después ha tenido buenos rendimientos en general enfrentando al más grande, como también enfrentando a los otros equipos más importantes del fútbol argentino. Para cerrar y dar mi opinión en cuanto a la posible contratación de Baloyes, claramente para lo que es el fútbol argentino y sudamericano es un futbolista de jerarquía. Es un delantero que generalmente no abunda en nuestro continente y por eso sería una buena incorporación para River. Después está claro, y como mencioné durante el video, hay otras prioridades para reforzar en este receso y tampoco se gastaría un gran dineral en este jugador en cuestión. Hay que tener en cuenta que tiene 26 años y no tiene un gran poder de reventa. Supongamos que River termina pagando $7 millones por él. Juega 3 años en el club, con 29 sería bastante difícil venderlo por una cifra similar a la que se le compró como para tener alguna ganancia en este futbolista. La prioridad en cuanto a una posible contratación de Baloyes sería exclusivamente lo deportivo, que sea un jugador que venga en este momento y que sea un refuerzo de jerarquía para ganar la Copa. Y si bien es cierto, como dije, que es un futbolista con muchas virtudes, no sé si sería el jugador indicado para la segunda mitad de este 2023. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.